Hola, soy Adriana Azucena Rodríguez, escribo cuento y minificción. Soy autora de algunos libros como La verdad sobre mis amigos imaginarios, que fue el primero, de transgresiones y otros viajes también. Y los más recientes se llaman Viajes Ilustres y Si todos somos monstruos. Estudié la licenciatura en Letras Hispánicas y luego hice el doctorado también en Literatura Hispánica. Y además de escribir, actualmente soy profesora en Filosofía y Letras y en la UACM. Me asombré al llegar a Julio Torri, ¿no? Por ejemplo, la obra de Juan José Arreola, algunos de los textos así muy breves. Y luego me acuerdo que estaba un poco de moda Augusto Monterroso, ¿no? Aunque no me gusta tanto el dinosaurio, pero sí todos los textos breves de este autor. Y en verdad era como una meta, ¿no? Llegar a escribir así de breve, pero con esa perfección. Pues uno es joven y tiene esos arranques de soberbia, ¿no? Y sí, fue un reto poder escribir con una extensión de una página, una cosa así, y luego cada vez ir acortando más. También me gusta mucho el cuento, ¿no? Sí, es verdad que el cuento más amplio también es un género que me asombra, que disfruto, que me parece una manera de llevar esta vida tan acelerada, ¿no? A veces tenemos como una cierta resistencia a escribir durante cierta extensión, ¿no? Eh, Alguien decía que cada quien tiene su resistencia bajo el agua y es muy parecida a la resistencia con la escritura. Entonces, sí, escribir una novela, lo he intentado, es un ejercicio muy agotador, ¿no? De, en verdad, pensar en los personajes durante muchos días, meses, incluso años, ¿no? Cómo vas a resolver para dónde va este personaje y demás. En cambio, el cuento, pues, de alguna manera puedes no dormir durante 3 días, pero el cuento queda terminado, ¿no? Y eso me da mucha más tranquilidad, ¿no? Con respecto a la novela, que en serio sí vas cargando con los personajes durante años, ¿no? Sí entiendo a estos autores que a veces tardan 10, 15 años en terminar una novela. Te llega la idea y tú lo que tienes que hacer es escribirla, ¿no? Como si no pudieras pensar en otra cosa más que en terminar ese texto, en construirlo, en darle forma a esa idea que llegó de una manera a veces hasta no insospechada. En ese preciso momento a lo mejor no pienso tanto en los elementos, ¿no? Y permito todo, ¿no? Entonces puedo utilizar a un personaje que ya conocía de otro libro o incluso a un escritor, ¿no? En algunas ocasiones he construido encuentros con ciertas figuras. Obviamente, por mi formación, pues han sido escritores. Y ya después soy consciente de que estoy utilizando este recurso conocido como intertextualidad, ¿no? Pero en el momento de escritura, pues de donde venga el texto, ¿no? A veces también, y creo que casi siempre, sé cuál es el final, ¿no? Y eso tanto en la minificción como en el relato un poco más largo. Entonces, ahí de lo que se trata es de construir toda la situación para que ese final sea perfectamente comprensible y justificado, ¿no? Entonces, sí creo en ese sentido que la minificción como el cuento breve pues tienen mucha relación con el final, ¿no? Entonces escribes tomando muy en cuenta cómo va a terminar la historia. El personaje, la verdad es que también, aunque puedo y me gustan los textos en los que a veces ni siquiera hay un personaje, me gusta mucho
construir un personaje, me siento mucho más cómoda, ¿no? Con un personaje al que puedo acompañar y el que puedo perfilar con esas mínimas palabras, porque sí tienes que ser muy, muy directo y irte al mínimo de recursos, construir un personaje que le pueda caer bien a alguien, eso es para mí también muy, muy importante. No siempre lo logro, por supuesto, pero sí es muy importante para mí. Ya es que te mencionaba que no soy muy admiradora del dinosaurio, aunque se considera como el paradigma, porque pues no conozco al dinosaurio, no entiendo por qué razón tenía que estar ahí o al que se durmió a un lado, ¿no? ¿Por qué me tienen que caer bien? Entonces, sí, el personaje, ese final, pues sí, un poco no, de asombro, el elemento de utilizar otros elementos que te ahorra de escribir mucho. Esas son cuestiones que me parecen importantes, porque además jalan todas las demás, ¿no? Cuando dices que el personaje se llama tal y es con tal oficio, pues ya lo estás ubicando en un tiempo y en un espacio y le das un nivel de libertad en el que se puede mover y cosas que lo limitan, ¿no? Entonces, sí, más o menos creo que por ahí va. Y en buena medida leo muchísimo, ¿no? Cuando antes de escribir para estar como consciente siempre de que estamos utilizando el lenguaje y que tenemos que proponer ciertas imágenes y lograr una estética en el uso del lenguaje que pues por supuesto no va a estar presente ni en los chistes o en anuncios publicitarios u otros géneros que de pronto pues también son bastante breves y de pronto también tienen contundencia, pero pues nosotros estamos haciendo literatura, o sea, arte, y la lengua pues tiene que estar, ¿no?, usada de una manera pues así estética. Leo muchísima poesía precisamente por esto de que tienes que estar buscando como la palabra más acertada, la síntesis. Entonces para eso la poesía sí me resulta como muy, muy adecuada, ¿no? Y en ese sentido, pues los poetas que de pronto más me dicen, ¿no?, como hacia dónde, que más me orientan, son, y eso por gusto personal, ¿no?, los poetas de los siglos de oro, ¿no? Entonces ahí recurro mucho a ellos. Y curiosamente, de los poetas más recientes, quienes me han guiado en ese sentido, son, creo que estas poetas en lengua indígena, ¿no? O sea, creo que tienen otra vez ese regreso a la síntesis y a la búsqueda de las palabras más adecuadas, ¿no? Claro, también están otros autores, pero poesía como para elegir las palabras. Y luego, de acuerdo con el tema también, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora con Si todos somos monstruos, mi intención era discutir el tema de la literatura de terror, de lo sobrenatural, literatura fantástica, etcétera, ¿no? Siempre ha estado presente, pero puedo hablar de ese caso en particular. Entonces leía mucho, pues como debe ser, novelas de terror, regresé a Stephen King, en fin, ¿no? Estaba buscando muchas atmósferas y entonces recurría a esos libros como de miedo, pero también a los ensayos, ¿no? Entonces, pues siempre tienes que estar leyendo para acercarte a eso, ¿no? Para buscar como el tipo de recurso que estás, ¿no?, tratando de lograr para imbuirte del tema, para saber seleccionar, ¿no?, un cierto tono. La sal de los días, que es un libro en el que reúno 365 minificciones, pues
en realidad era la preocupación por cada día, ¿no? ¿Cuál es la posible celebración? ¿En qué estamos de momento histórico? Pues vale la pena recordar en cada ocasión estas imágenes de los santos, ¿no? que se celebraban, que pues de alguna manera también tenían que ver con modos de convivencia, rituales, etcétera, ¿no? Entonces ahí pues era tratar de definir de alguna manera cada día, ¿no? Entonces ese libro pues resulta una particularidad. Ya más adelante sí me he ido más por temática, ¿no? Que en El infierno de los amantes pues era claramente, como su nombre lo indica, ¿no? Hablar de la pasión, es decir, del sufrimiento relacionado con las emociones, ¿no? Entonces ahí sí creo que estábamos pensando en un tema en particular, ¿no? Y un poco en los primeros eres muy libre, ¿no? Y entonces estás como descubriéndote, estás viendo cuáles son los temas que te interesan, entonces ahí a lo mejor no planeé tanto para dónde iba, ¿no? Más bien esperé a tener una serie de textos y después ya hallar más o menos que los unía, ¿no? Entonces, pues ya se fueron organizando como más por un sentido y al final quedó la verdad sobre mis amigos imaginarios como un texto más cercano a la imaginación, mientras que de transgresiones un libro más cercano al realismo. Si todos somos monstruos es un libro sobre los miedos, ¿no? Más que un libro de terror. Y tiene que ver un poco con lo que a mí me daba miedo. Ajá. Que de alguna manera traduje a relatos en los que participan los personajes tradicionales del terror. Entonces hay vampiros, duendes, brujas, etcétera, ¿no? Porque, ¿sabes? Me daba miedo no volver a escribir, ¿no? O sea, había pasado por un proceso muy agotador, ¿no? O sea, 365 minificciones, luego un libro de cuentos. La imagen que veía de mi inspiración, de mi imaginación, era en serio un trapo exprimido. O sea, era muy probable que no se me volviera a ocurrir nada. Y experimenté esa sensación, tal cual. Y entonces, pues, me daba mucho miedo, literal, no volver a escribir, que no se me volviera a ocurrir nada. Los lectores no van a perder el sueño, no se preocupen, van a leer más bien, ¿no? un relato en el que tenemos como más un tratamiento de esos personajes y de esas situaciones, ¿no? Entonces, por ahí va este libro. Tiene mucho de ensayo, ¿sabes? O sea, tiene como mini ensayos, yo les llamaría, junto con minificciones. Entonces, en algunos no va a haber personajes, son más bien consejos de escritor, ¿no? Soy profesora en una carrera que también tiene que ver con la creación literaria, doy talleres y demás. Y entonces, pues hay también recomendaciones para escritores, sí algunas secciones en las que se habla directamente de eso. Le puse Bartletopía o el miedo a no escribir, ¿no? Entonces, ¿qué sucedería en una ciudad en la que se van a refugiar los que ya no tienen historias que contar, ¿no? Los que ya preferirían no escribir? Entonces va por ahí. Creo que es un texto más o menos diferente a lo que había estado haciendo.